Esta mañana, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la preparatoria número 8 en protesta de la violencia de género dentro del plantel y para exigir un alto total a esta. Un hombre falleció en las escalinatas de la estación Mixhuca de la línea 9 del metro. Unidades periciales laboraron para determinar las causas de la muerte. Se presume que fue un infarto. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia protestaron frente a la Secretaría de Gobernación en exigencia del pago vía electrónica de uniformes. Integrantes de la Asociación Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia protestaron frente al Congreso de la Ciudad de México contra la iniciativa Ley de Infancias Trans. Miembros del Instituto para las Mujeres en la Migración y de distintos colectivos se manifestaron frente a Palacio Nacional en favor de los derechos de los migrantes. Debido al desfile del 20 de noviembre, que conmemora el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, 2 accesos del metro Zócalo de la línea 2 permanecerán cerrados el día de hoy y mañana. Fernando Vilchis Contreras, alcalde de Ecatepec, informó la detención de uno de los 3 choferes involucrados en choque en la autopista México-Pachuca la noche del lunes, en el cual hubo 13 fallecidos y un saldo superior a los 30 lesionados. 21 Noticias.